Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri. Él es diputado en representación de la Unidad. Además tiene la responsabilidad de ser presidente de la Subcomisión de Medios, un tema que ha sido bien importante no solamente para los actores de los medios de comunicación, sino para todos los venezolanos, sobre todo cuando se daba cuenta de la existencia de más de 1.500 emisoras de radio clandestinas, cómo está la situación en este escenario, y se hablaba de muchas propuestas, la propuesta de la ley anticadena, la revisión de la ley de responsabilidad social. ¿Por dónde comenzar? Bueno, primero, Endrina, muchísimas gracias. ¿Por dónde comenzar? Ya comenzamos, ¿no? Nosotros en la campaña electoral prometimos desde la Unidad que al ganar la Unidad Democrática íbamos a tomar algunas acciones inmediatas. Y la primera la tomamos. Por cierto, a mí me tocó la posibilidad, me tocó el privilegio de ser el diputado por la Unidad que hiciera la propuesta, el proyecto de acuerdo, para que entraran nuevamente los medios de comunicación al hemiciclo de la Asamblea Nacional y a todas las comisiones, y cumplimos. Ya comenzamos democratizando la posibilidad de que el país, que todos los venezolanos puedan ver todo lo que sucede, todo lo que se debate en la Asamblea Nacional. Y ya hemos comenzado un largo camino, ya hemos recibido a gremios, a sindicatos, hemos recibido afectados, tanto medios impresos, emisoras de radio, canales de televisión regionales. Estamos recibiendo todas las críticas, todas las quejas que hay con el comportamiento del gobierno, que trata de asfixiar a los medios de comunicación. Y estamos ya en el estudio de proyectos de ley, unos nuevos y otros proyectos de reforma de ley que son importantes porque este gobierno ha utilizado instrumentos legales para coartar, para coaccionar, para amedrentar y para lograr en ocasiones algo que lograron, la autocensura de algunos medios de comunicación. Por eso, por ejemplo, tenemos el proyecto de ley de reforma a la ley de telecomunicaciones, que lo estamos estudiando en este momento. ¿Cuáles serían las prioridades de eso que se está estudiando? Porque había un criterio muy importante y era no otorgar las concesiones a medios de comunicación con discrecionalidad política. Cuando se habla de la revisión de estas reformas, ¿cuál pudiera ser el espíritu para garantizar la libertad de expresión? Bueno, primero el espíritu es democratizar la libertad de expresión y de información en Venezuela, la cual hoy está sujeta a los brazos políticos del gobierno. Por ejemplo, en el caso de las televisoras y de las emisoras de radio, el brazo político es Conatel, y en el caso de los medios impresos es el complejo editorial Alfredo Maneiro. ¿Qué busca el proyecto de reforma parcial a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que comienzan a expresarse con las propuestas que hemos recibido, no solamente de algunos diputados, entre ellos Correa y Gaby Arellano, sino también de un grupo, de una alianza de asociaciones civiles que estudian el tema de medios de comunicación y de libertad de expresión? Por ejemplo, Conatel, la democratización y la despolitización de Conatel. Conatel tiene que ser un cuerpo técnico, no puede ser un cuerpo político, no puede ser el brazo político del gobierno para tratar de ahogar a los medios televisivos y emisoras de radio. O, por ejemplo, el tema de las concesiones y de las habilitaciones administrativas. No pueden seguir siendo tan discrecionales que, otorgadas por 2 años, por ejemplo, otorgadas con un lapso de tiempo tan breve que ni siquiera las emisoras de radio o las televisoras pueden comenzar a desarrollar ningún trabajo cuando se les vence, y el gobierno, por la falta de respuesta... Y el tema de las inversiones también. Claro, y el tema de las inversiones, pero además no permites que los medios de comunicación puedan ni siquiera renovarse a tiempo, porque tú presentas la renovación y el gobierno utiliza una figura que se llama el silencio administrativo, no te responde y te deja en una situación de ilegalidad. Todas esas cosas, entre otras, las va a revisar el proyecto de reforma parcial a la ley de telecomunicaciones. Ahora, hablando de un tema
que es más de interés general. El día de ayer la Mesa de la Unidad Democrática lanzaba cuál va a ser la hoja de ruta para tomar distintas acciones que procuran la salida del presidente Nicolás Maduro. El diputado Luis Soteldo, haciendo una apreciación en este sentido aquí en este mismo espacio en la mañana, decía que la oposición venezolana está más enfocada en hacer un cálculo político que de brindar respuestas a la realidad de los venezolanos. Cuando los venezolanos se preguntan ¿qué se procura con estas movilizaciones de calle? ¿Cuáles son las vías a tomar? ¿Cuál piensa usted es el enfoque? ¿Se están enfocando en las respuestas a los venezolanos o hay un interés político detrás? Nosotros prometimos en la campaña electoral para el 6 de diciembre que si la gente votaba por la unidad iba a iniciarse un cambio en Venezuela. Y se inició. Yo te puedo decir con toda responsabilidad que esta Asamblea Nacional no es la misma Asamblea Nacional del año pasado. No solamente porque Diosdado Cabello no es lo mismo que Henry Ramos Alú, no solamente porque el jefe de la fracción parlamentaria, Pedro Carreño, no es lo mismo que Julio Borges, no solamente porque los 99 diputados de la bancada que hacían mayoría el año pasado no son los mismos que los que hacemos mayoría en la fracción de la unidad ahora, sino que ya en la Asamblea Nacional no solamente se ve lo que se discute, sino que estamos discutiendo temas país. Ahora bien, si el país le dio un mensaje el 6 de diciembre a todos los venezolanos, mensaje que tenía que haber escuchado el gobierno y no lo escucha, si tenemos un gobierno sordo y ciego y no quiere cambiar, ¿qué más nos queda? Cambiar de gobierno. Si el gobierno no cambia, hay que cambiar de gobierno. Y esa fue la hoja de ruta aprobada por unanimidad de todos los partidos de la Unidad Democrática y todos vamos a seguir esa ruta. No es un problema de buscar el poder por el poder mismo, no es cierto. Es porque el gobierno, ante la voz de cambio que le dimos el 6 de diciembre, que no escucha, ante la realidad que está explotándole en la cara al gobierno y no la quiere ver, nosotros estamos en la obligación de buscar un cambio. Y ese es el cambio. Diputado, hablando de los escenarios políticos, este es un año electoral porque van a darse las elecciones de gobernadores y alcaldes. Plantear esta hoja de ruta alternativa no desvía el foco de atención en las elecciones gubernamentales. No los desvía porque son complementarios de todas formas, son complementarios. Los venezolanos lo que sí no nos perdonarían jamás es que mientras están haciendo colas interminables, mientras no consiguen comida, mientras no se consiguen medicamentos, mientras hay una prestación de servicios públicos de una manera ineficiente por parte de los alcaldes del oficialismo y de los gobernadores del oficialismo, por ejemplo, una escasez de agua terrible, que no es cierto que es culpa solamente del fenómeno natural Niño, una situación de inseguridad terrible donde no hay venezolano alguno que pueda sentirse seguro en ninguna parte de Venezuela. Nosotros discutiendo solamente el tema de las gobernaciones sería una gran irresponsabilidad. Por eso estamos jugando y atendiendo los dos tableros al mismo tiempo, el tablero nacional y el tablero regional perfectamente. Entonces, no es contradictorio ni tampoco estamos cometiendo saltar el tema nacional. Hablando de ese tablero nacional, el día de ayer en el debate se escucharon posiciones acerca de lo que ocurrió en el estado Bolívar, en la mina Atenas. Ya el defensor del pueblo ofrecía un balance de que las investigaciones están en curso. Desde la Asamblea Nacional también se delegó a una comisión especial. ¿En cuánto tiempo esa comisión que se va a dirigir hacia el estado Bolívar para investigar in situ va a ofrecer un balance de todo lo que ocurrió en esa supuesta presunta masacre de 28 mineros? Tal como te lo indicaba hace un instante, ahora en la Asamblea Nacional, que sí cambió, se tratan los problemas país, los problemas que de verdad están palpitando en la situación de cada estado, de cada región. Y esta situación de Bolívar, bien triste, bien lamentable, bien penosa, no podía estar ajena a la agenda de la Asamblea Nacional y por eso ayer se discutió el tema, se designó al diputado Américo de Gracia, presidente de esa comisión especial. Nosotros esperamos, y estoy seguro que Américo de Gracia y el resto de los diputados que le acompañan presentará en muy pocas semanas la conclusión de ese informe para que el tema país lo conozca toda Venezuela. No podemos permitir que cosas como pasó, aparentemente, presuntamente, con los mineros en el estado Bolívar quede así, solamente como un hecho más, un escándalo más que pasó en Venezuela. No, tiene que buscarse qué pasó
y cuáles son los responsables y que esos responsables paguen por lo que haya ahí sucedido. Diputado, volviendo a su responsabilidad como presidente de la Subcomisión de Medios, también estaba un planteamiento de hacer una ley que de alguna forma regule las cadenas nacionales. Esto no se puede interpretar por parte del Ejecutivo como un veto o un acto de censura por parte de la Asamblea Nacional para las informaciones que ellos consideren oficiales. No, al contrario. El tema de la ley o el proyecto de ley que en subcomisión de la Asamblea Nacional está aprobado, plantearlo junto con el proyecto de reforma parcial a la ley de responsabilidad social en radio y televisión, no busca acabar las cadenas. Las cadenas es un mecanismo válido que tiene el primer mandatario nacional para expresarle al país. ¿Pero cuándo? ¿Cuando a él le dé la gana? No. ¿Cada vez que él le provoque? No. ¿En el tiempo que él quiera? No. En las situaciones de verdadera emergencia y de verdadera importancia y para temas de interés nacional. No para cantar, no para bailar, no para tocar, no para actos políticos, no para insultar a la gente, no para insultar o amedrentar al adversario, no. Entonces, esa ley busca regularlas y no es ninguna forma de censura porque al contrario, el que censura al hacer cadenas de manera indiscriminada es él que le quita la posibilidad a los televidentes o a los radioyentes de estar viendo lo que la gente quiere ver. Entonces, esa es una de las propuestas que está la subcomisión también por debatir en el seno de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medio de Comunicación que preside el diputado Tomás Juanito. Diputado, volviendo al tema nacional. Ayer en parte del debate que se daba en la Asamblea Nacional, el diputado y jefe de la bancada del llamado Gran Polo de la Patria, Héctor Rodríguez, decía que la oposición venezolana, dentro de la oferta electoral que había hecho a los venezolanos, se iba a abocar al tema económico como prioridad. El día de hoy, en una rueda de prensa, el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, ofreció detalles de lo que va a ser este sistema económico y el sistema cambiario, dando detalles de cómo va a funcionar. ¿Usted considera que el sistema cambiario venezolano hoy en día, como está concebido, es una respuesta para la situación económica del país? De ninguna manera, y te lo respondo en dos. Primero, estamos cumpliendo cuando prometimos que nos íbamos a abocar al tema económico y social, y lo hemos hecho. Se presentó el proyecto de ley de propiedad de la vivienda y se aprobó en primera discusión. Se presentó y se aprobó, por cierto, por unanimidad, el proyecto del bono de alimentación, para alimentación y para medicamentos para pensionados y jubilados. Se aprobó en primera discusión también la ley de producción nacional, de incentivo a la producción nacional. Estamos abocados al tema económico, pero también al tema social. La ley del Banco Central también fue aprobada, ¿no? La medida que me estás indicando de Pérez Abad, una vez más el gobierno toma medidas insuficientes, medidas que no van a resolver el problema. Este problema no se resuelve teniendo un tipo de cambio de mentira bajo, controlado, y otro tipo de cambio que todo el mundo sabe que es el que está realmente allí. Son hasta ahora, a la expectativa del país, medidas insuficientes, innecesarias y que no resuelven verdaderamente los problemas del país. Hoy los venezolanos somos todos los días más pobres y tenemos un gobierno que no quiere escuchar, no quiere entender que el modelo económico que nos implementó fracasó. El gobierno tiene que entender que este modelo económico no funciona y tiene que dar un viraje de 180 grados, porque de no hacerlo, todos los días hace más pobres, fabrica más pobres en Venezuela. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente yo quisiera que nos diera un repaso de cómo está su estado, cómo está Yaracuy, cuando se habla de la necesidad de activar el aparato productivo. Yaracuy está muy mal, primero porque no solamente tiene los problemas que tiene el país, como por ejemplo la falta de alimentos. Tanto es así que ahora al ciudadano gobernador del estado se le ocurrió la brillante idea de que ahora las colas las está intentando secuestrar porque ahora los alimentos que llegan a los comercios los toma el gobierno, se los quita algo a los privados, a los comerciantes, para hacer unas bolsas de comida para distribuirlas con cierta regularidad. Eso ha generado protestas en los 14 municipios del estado de Yaracuy, porque este gobierno es ineficiente también para eso, y además eso perturba el libre desenvolvimiento de cuando yo necesito algo, tratar de irlo a comprar y no esperar que me lo lleven a la casa. El
Estado Yaracuy está muy mal porque tiene la más grave escasez de agua en la historia del Estado Yaracuy. Y en el tema económico de producción, éramos los primeros en producir caña de azúcar, maíz, etcétera, y hoy el modelo económico destruyó el campo yaracuyano. Bueno, le damos las gracias a Biagio Pilieri, se nos agotó el tiempo, Muchísimas diputado ante gracias. la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, también presidente de la Subcomisión de Medios. Gracias por estar con Muchísimas nosotros, gracias gracias a por ti. su tiempo.